Muy buen día, hermanos. Bueno, es un gusto estar nuevamente con ustedes para tratar este tema de permaneciendo en Cristo en el día de hoy. Para lo cual vamos a hacer dos lecturas. La primera de ellas en Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 4, que dice así la palabra de Dios. Vamos a leer versículos que todos conocemos, que todos tenemos referencia de ellos. Dice Romanos 6, 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y también vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 7. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Tomando estos dos pasajes por ahora, luego vamos a introducirnos en algún otro, pero vamos a dividir nuevamente en dos partes nuestra permanencia en Cristo. Por un lado, nuestra permanencia desde el día en que recibimos a nuestro Señor en nuestros corazones. Fuimos bautizados, introducidos en su muerte, de tal manera que por la obra del Espíritu Santo, su muerte fue nuestra muerte y su resurrección gloriosa es nuestra victoria sobre la muerte asegurada para vivir una nueva vida. Como nos dice el texto, así también nosotros andemos en vida nueva. Es muy interesante que esa obra del Espíritu Santo, realizada en la persona del Señor para nosotros, para cada uno de nosotros, es una obra totalmente acabada con relación a la eternidad. Es decir, cada creyente ha sido bautizado en Cristo de tal manera que cuando Cristo murió, allí morimos nosotros. Dios atribuye la muerte de Cristo allí a nosotros. Desde la eternidad ya estamos en Cristo, hemos muerto en Cristo. Estamos metidos, introducidos, bautizados en la muerte de Cristo y bautizados también en su resurrección gloriosa. Y de allí nada ni nadie nos puede sacar. Pero por otro lado, la última parte del versículo 4 dice, de Romanos 6, la última parte, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esa manera de andar en vida nueva es a la que nos vamos a tratar de introducir con la ayuda del Señor. 2 Corintios 5, 17, nos dice ese pasaje tremendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es una expectativa maravillosa para nosotros, que se ha establecido en nuestra vida desde el día que nosotros la hemos recibido. Nuestro pasado de temores, de pecados, de basura, queda borrado para siempre. Se nos establece una nueva vida, un nuevo gozo, un nuevo motivo. Se nos instala una nueva vida en nosotros. Las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todos nosotros
tenemos una vida nueva. Cada cristiano tiene una vida nueva. Es la nueva naturaleza que Dios ha colocado en cada uno de los que hemos recibido a su amado Hijo en nuestros corazones por la fe. Es decir, somos participantes, como nos dice la palabra, de su naturaleza divina. Cada cristiano participa de la naturaleza divina de Dios. Los que hemos recibido a nuestro Señor en nuestros corazones, es una experiencia que comienza en ese momento y no se parece a nada de lo que se ha vivido hasta ese momento. Quiero explicar esto. Cuando hemos recibido la salvación, y como es una experiencia que todos nosotros hemos tenido, en esta vida vamos a comenzar a tener pruebas que son diferentes a las de cualquier persona. Son diferentes a las pruebas que teníamos antes de conocer el Evangelio. Es decir, todas las personas en sus vidas están tratando de hacer lo que les parece que está bien y luchan por hacerlo. A veces lo consiguen y otras veces no. Alguien que está escuchando puede decirme, bueno, es lo mismo que nos pasa a todos, ¿no? Los cristianos también nos pasa eso. Pero vamos a dar algunas razones que notaremos que hay diferencia. Hay diferencia. En la vida cristiana, con la vida que no es de Cristo, hay abismos de diferencia. Es maravillosa la vida cristiana. Por un lado, nosotros solamente tenemos, no solamente tenemos la disyuntiva de también querer hacer lo bueno, con la diferencia de que nosotros tenemos al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Es decir, nosotros tenemos a Dios, el Espíritu Santo, para guiarnos a toda verdad. De tal manera que cuando nuestras conciencias no nos están mostrando que lo que vamos a hacer está mal, sí lo puede hacer el Espíritu Santo. Es decir, muchas veces podemos hacer algo de limpia conciencia y no nos damos cuenta. El salmista dice, líbrame de los errores ocultos. Es decir, de aquellas cosas que yo puedo cometer, hacer, decir, que no me doy cuenta que están mal. Pero al tener el Espíritu Santo mismo, dice la palabra, da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, hay algo extra mi persona, extra tu persona, que está instalado dentro nuestro, pero no forma parte de mi vieja naturaleza, de mi ADN, sino que es una nueva naturaleza que se ha establecido. Y ese es el Espíritu Santo, que dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En un momento en nuestra vida, el Espíritu Santo, Romanos 8:16, comienza de alguna manera a decirnos a nosotros, mirá que vos sos un hijo de Dios, o sos una hija de Dios. ¿Cuántas veces pensamos en hacer algo que parecería que no tenía nada de malo? Tenemos que sí tener cuidado con aquellas cosas, decir, ¿qué tiene de malo esto? Bueno, a ver, tenemos una nueva vida para vivir nuevas cosas, y cosas que glorifiquen a Dios, pero sigamos con el pensamiento. ¿Cuántas veces pensamos en hacer algo que parecería que no tiene nada de malo? Pero hay dentro de nosotros una voz que nos dice, vos sos un hijo, una hija de Dios. Eso no está bien para vos. Puede haber cosas que están bien para cualquiera, pero no para un hijo de Dios. Y nosotros, con el argumento de que, bueno, no es tan mal, no es un gran argumento, sino nosotros tenemos que buscar lo que agrada al Señor. Y el Espíritu muchas veces nos dice, adentro nuestro, ojo, vos sos un hijo de Dios, para vos no está bien esto, sos una hija de Dios, no está bien lo que estás pensando, lo que vas a hacer. O nos viene muchas veces, y seguramente a todos nos ha pasado, un versículo a nuestra mente, a nuestra memoria, que nos está indicando, cuidado, como una luz roja que se prende y se apaga, para decirnos, cuidado,
ahí vas por mal camino. Y esa es una gran diferencia. La presencia del Espíritu Santo con nosotros, para guiarnos a toda verdad. En segundo lugar, tenemos la nueva vida que nos ha dotado para andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Es decir, tenemos a quien seguir. No estamos sin guía. No estamos a expensas de mi criterio, de mi sabiduría, de mi conocimiento, en la vida diaria, en los negocios, en las decisiones que tengo que tomar. Tenemos a quién seguir. Debemos de andar, tener una manera de andar, como Él anduvo. Se nos exhorta a permanecer en Él, con una manera de andar que manifiesta esa vida de Él en nosotros. A diferencia de cualquier otra persona que no conoce al Señor, nosotros somos las únicas personas. Y esto sí que me gustó al pensarlo. Las únicas personas que sabemos que el resultado de nuestras vidas permanece en Cristo. El resultado de nuestras vidas permanece en Cristo. Y esa vida que es permanente en Él, son vidas que dan fruto para la eternidad. Es decir, nosotros somos personas que vivimos en el tiempo de los hombres, pero con resultados para la gloria de Dios, para la eternidad. Muchas veces cuando hablamos de eternidad, y la Biblia habla, por ejemplo, del fuego eterno, nos habla de lo que viene de parte de Dios. Es decir, Sodoma y Gomorra, Dios envió fuego eterno y los consumió a todos. ¿Por qué? Porque es un juicio de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos frutos para la eternidad, son frutos que Dios genera en nosotros, vienen de Él para la eternidad. Juan 15:5, el Señor mismo lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, este versículo que todos lo conocemos de memoria, es un versículo que de alguna manera nos empuja y nos pone en un rincón para decir, vos quedate un poco quieto ahí, quédate un poco quieta ahí. Tú estás haciendo cosas, tú estás trabajando para el Señor a lo mejor, tú estás tratando de agradar al Señor, pero yo quiero decirte algo, dice el Señor. Y nos toma y nos dice, te quiero apartar a solas conmigo y quiero decirte una cosa. Si vas a llevar fruto que permanezca, ese fruto va a ser unido a mí o no vas a tener fruto. Debemos ser enfáticos en decir que nada es cero. Sin importar los esfuerzos que hagamos o lo que hemos rendido de nuestro tiempo o de nuestros bienes, si no ha sido hecho en la permanencia en Él, al final el fruto es nada, es cero. Con esto tenemos que tener cuidado. La vida en resurrección solamente se puede vivir permaneciendo en Él. Porque la vida en resurrección es una vida de victorias. Es una vida que uno ve las victorias que el Señor logra para uno, delante de uno, a través de uno, pero no forman parte de... No soy yo, es el Señor. Cuando nosotros miramos esto, podemos pensar, Cristo, el Señor, permanecer en Él, es algo que apela al corazón mismo de nuestra esencia. Es decir, va a la parte medular del ser humano, nuestra. Es un llamado a una comunión íntima
y constante con nuestro amado Señor. Nos dice el salmista, la comunión íntima del Señor es para con los que le temen, y a ellos les revela sus secretos. Y apela también a nuestra voluntad. Apela a nuestra voluntad, dando prioridad a esa vida que es la única que vale la pena vivirse. Es decir, Dios está diciéndote, sos mío, viví ahora la vida, permanecé en Cristo, que es la única vida que vale la pena vivirse. Donde el Señor lo ha dejado tan claramente declarado, cuando hizo aquel llamado a las multitudes, que le seguían en Lucas, capítulo 9, versículo 23, y decía a todos, estaban los discípulos y estaba la gente que lo seguía. Si alguno quiere venir en pos de mí, ustedes saben cómo sigue el versículo, no nos gusta bien, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahora, no se puede permanecer en Cristo sino una vida de negación a uno mismo, negación a aquellas cosas que van a interferir en mi intimidad con el Señor, en mi vida de comunión con Él. Permanecer en Cristo no nos garantiza éxitos terrenales. Si ustedes miran la historia del cristianismo, nosotros quizá, y en este país, estamos siendo bendecidos de una manera. No hay persecuciones, no hay nada que nos complique grandemente la vida, pero nosotros miramos la historia del cristianismo, hombres y mujeres que perdieron sus bienes y perdieron sus vidas. Es decir, no fueron gente que prosperaron económicamente. Algunos de ellos no se les permitía ni estudiar porque eran cristianos. Hoy pasa algo de esto en algunos países, donde nuestros hermanos están siendo perseguidos. Por ser cristianos no pueden determinadas cosas que tendrían derecho. Muchas veces habla de pérdida con relación a esta vida terrenal. En esos mismos momentos nuestro Señor dijo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tenemos responsabilidades en la iglesia. Hay hermanos que van a escuchar este mensaje y hermanas que tienen responsabilidades en la iglesia. Tenemos derecho de tomarnos vacaciones, pero no pueden ser muy prolongadas. Si tienes responsabilidades, apela a la responsabilidad. Entonces, bueno, pues sí, tienes derecho, pero no tanto. No tenemos tanto derecho. ¿Qué quieres? ¿Ganar la vida o perderla? No se puede estar en los dos lados. No se puede jugar de un lado y del otro. No podemos. O estamos de un lado o estamos del otro. El Señor lo dice claramente. El que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, y ahí está el tema, por permanecer en el Señor, éste la salvará. No hay términos medios. No hay que puedo un poco acá y un poco allá. Entonces no estoy permaneciendo en el Señor. Esto es así. No es que puedo permanecer un poco y otro poco. No. ¿Estoy o no estoy? ¿Soy o no soy? Permanecer en Cristo nos dice el versículo de 1 de Juan que leímos, el que permanece en Él no peca. No es compatible una vida en el temor del Señor, permaneciendo en el Señor, con el pecado. El pecado es un espanto en nuestra vida. El pecado es un horror. El pecado es un enemigo. El pecado es un poder. La palabra nos dice que el que permanece en Él no peca. Su vida no puede ser una constante, el pecado. El pecado es nuestra lucha constante contra el pecado. Pero tenemos el auxilio del Espíritu Santo
estar rechazando toda especie de mal en nuestra vida que quiere contaminarnos de distintas formas. No voy a ponerme a declarar las formas que hay. Cada uno en su vida se va a dar cuenta qué cosa la puede estar sacando de la permanencia en el Señor para querer ocupar más un lugar aquí en este mundo. Ganar alguna cosa. Algunos ganar un placer. Para ganar ese placer, si tengo que renunciar a permanecer en Cristo, ese placer no vale nada. Porque si bien mi permanencia para la vida eterna está asegurada en Cristo por su obra, no así mi permanencia en mi vida práctica, de la cual cada uno de nosotros somos responsables. Somos responsables de cuidar cada detalle de nuestras vidas. Delante del Señor, lo voy a decir, seguramente en mi vida hay cosas que estoy luchando para cambiarlas, para que sean más agradables al Señor. Una cosa es luchar, otra cosa es disfrutar del pecado. El cristiano no puede disfrutar del pecado. Todos los días tenemos esta lucha. No sea que esté viviendo lejos del Señor y me engaño a mí mismo pensando que estoy en Cristo, permaneciendo en Él. Y estoy lejos. Recuerdo una vez hablando con un hermano misionero, me dijo, hablando de una persona, mire, hay algunos que están lejos y saben que están lejos. Hay otros que están lejos y piensan que están cerca. Esos son los peores. Para su vida es lo peor, porque nunca llegan a volverse al Señor. Que no estemos nosotros entre esto. Permanecer en Cristo me da la real dimensión de las cosas. Permanecer en Cristo me hace ver las cosas de otra manera, con la dimensión que tienen. Y sé en lo más íntimo mío, con toda certeza, que lo mejor está por delante. Y que mi vida anterior de pecado nunca fue mejor que la vida que el Señor me ha dado por su obra, aún en esta tierra. Debo de tener claro que nada de lo que dejo por seguir, por permanecer en Cristo, para andar como Él anduvo, nada es digno siquiera de que yo vuelva mi rostro para atrás, para mirar aquello y pensar, ¿te acordás aquella época cuando yo estaba allá? Lucas 9:62, y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ustedes se acuerdan de este pecado que hicieron los judíos en el desierto. Estaban esclavos en Egipto. Y se ponen a quejar. Y nos acordamos de los rabanitos, de la cebolla, de los nabos. Se olvidaban de los látigos, se olvidaban del desprecio, del maltrato, se olvidaban de la esclavitud. Sí, miren qué era lo bueno. Así nos puede pasar cuando perdemos la visión del Señor. Pensamos, cuando yo estaba en el mundo me iba mejor. Cuando yo no conocía al Señor me iba mejor. Te iba mejor. Qué desagradecido que puede ser el corazón humano. Cuán ruin podemos ser. Gracias a Dios porque ha puesto su vida en nosotros. Esa vida es tan maravillosa que no vale la pena ni dar vuelta a la cara para mirar atrás. ¿Qué voy a mirar atrás si lo mejor está por delante? Vamos a terminar leyendo Juan 3, 23 y 24. Y este es el mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, yo creo que no hay mejor manera de terminar que con estas palabras. Palabra de Dios, palabras que nos resumen parte de lo que podemos pensar juntos, pero que ninguno de nosotros estará en desacuerdo con esto. Podemos estar en desacuerdo con algún pensamiento. Podemos decir, bueno, para mí no es tan así. Sí, pero esto sí es así. Aquí no hay otra opinión, es la palabra de Dios. A ella nos rendimos todos. Bendito sea su nombre. Que el Señor nos ayude, a ustedes y a mí y a ustedes, a poder permanecer en Cristo, para agradar a nuestro Señor. ¿Nos queda poco tiempo aquí? No lo sabemos, pero siempre es poco con relación a la eternidad. Así que, cuando se toque la trompeta, iremos con el Señor y veremos a nuestro amado Señor. Y como dice el Salmo, estaremos alegres. Muchas gracias y hasta luego.